la Universidad de Antioquia y las más grandes tienen una afectación mayor, pero el conjunto del sistema padece la misma crisis, el conjunto del sistema universitario estatal padece el mismo problema y en consecuencia, si no hacemos intervenciones como las que acabamos de referir, estructurales, que modifiquen el diseño de distribución, pues la universidad pública no podrá ser sostenible en el tiempo. Y yo creo que hoy más que nunca, frente a esta crisis, el liderazgo de la universidad pública ha sido importante en los territorios. Hemos puesto nuestra capacidad científica al servicio de la crisis, hemos acompañado a nuestros estudiantes, hemos gestionado matrícula cero. Yo creo que hoy los rectores, las universidades públicas hemos cumplido un papel importante y en ese sentido es importante la acción del Congreso de la República, la acción de esta Comisión Primera del Senado para que nos ayuden a tramitar la reforma. Creo que el diagnóstico es claro, los insumos son claros y aquí lo que se requiere es la voluntad política para avanzar en las reformas estructurales que haga que el sistema esté sostenible en el tiempo. En relación a la pregunta de la senadora Lozano, lo hemos dicho y desde el SUE hemos sido juiciosos en un análisis, digamos, detallado de cuáles son las razones del desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia. Y hemos señalado que es un desfinanciamiento estructural que implica precisamente la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92. Cuando esa ley se hizo, el legislador pensó que las universidades no íbamos a crecer, íbamos a quedarnos pequeñas. Resulta que no fue así. Las universidades crecimos. Por eso en mi intervención hacía referencia que en el año 93, si ustedes revisan, en las 32 universidades públicas de Colombia existían 160.000 estudiantes. Hoy tenemos a 2020 620.000 estudiantes. O sea, ese crecimiento que hemos tenido en cobertura, en infraestructura física, técnica, tecnológica, vinculación de profesores, trabajadores, el 1279, todo eso hoy corresponde al 48% en términos de ingresos para las universidades. Es decir, tenemos que sostener eso. Entonces, por supuesto, las universidades no podemos seguir ya creciendo a ese ritmo. De ahí que en el acuerdo del 2018 lo que hubo fue un reconocimiento precisamente a esa desfinanciación estructural. ¿Cuál es la propuesta desde el SUE? Con base en todo este histórico, con base en todos estos argumentos estadísticos, financieros, es que hay que reformar el artículo 86 para que las transferencias de la nación a las universidades correspondan a su crecimiento real año tras año. Porque si eso no se da, pues la universidad va a ser inviable, va a ser insostenible. No podemos responder a nuestras necesidades institucionales y mucho menos a nuestra tarea misional. Entonces, ese es un aspecto puntual, es decir, frente a un problema estructural, reformas estructurales. Y esa reforma estructural significa reformar la ley 30 del 92 en su artículo 86 y 87, que le permita a las universidades año a año tener una transferencia de la nación que responda a su crecimiento real y que la pueda hacer sostenible, que hoy eso no está pasando. El acuerdo de 2018 reconoció eso, porque nos permitió en el 2019 3.5 puntos adicionales al IPC, año 2020 4.0 adicionales al IPC, año 2021 4.5 y año 2022 4.65. Ahí hay el reconocimiento de que efectivamente nuestro crecimiento está por encima de lo que nos transfiere. Pero ese acuerdo es un acuerdo de gobierno de 4 años y luego que ese acuerdo finalice, si no hay un cambio estructural en la normatividad, pues la universidad pública nuevamente va a llegar a un estado de inviabilidad. Entonces yo creo que ahí el actor político, que son ustedes, donde se hacen las reformas, que es el Congreso, pues en conjunto con nosotros y con los actores del sistema, que lo hemos explicado, pues hay que tramitar esa reforma para que la universidad pública pueda ser sostenible y la universidad pública le pueda seguir respondiendo al país y a los territorios. Esto se agrava, como ya lo ha dicho la rectora de la Universidad Nacional, porque las universidades grandes, su capacidad de generación de recursos propios es mayor. Y ya ellos han explicado cuál es el impacto que genera, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es algo que no teníamos nosotros proyectado, sí, digamos, en las proyecciones financieras. Entonces, afecta a los ingresos propios. Ese 48% de ingresos propios al año, que equivale a 3.5 billones de pesos, de los cuales 1.1 billón en matrícula, pues hoy están afectados. Y eso las universidades que tienen que generar más recursos propios, por supuesto que hoy la crisis es evidente. De ahí entonces la acción que hay que emprender por parte de ustedes del Congreso y por parte del gobierno nacional. Pero, doctora senadora Lozano, en eso consiste la reforma estructural. No hay otra, eso hay que hacerlo. Hay otros aspectos, obviamente, que tienen que ver con infraestructura, que ahí podemos avanzar a través de otras estrategias, como por ejemplo recursos del sistema general de regalía, investigación,
¿sí? Esos son otros aspectos que también tienen que tributar a fortalecer la universidad, pero hoy el problema estructural nuestro de sostenibilidad y de financiamiento en el tiempo tiene que ver con el funcionamiento. Hoy nosotros realmente el funcionamiento es insostenible con el mecanismo de transferencia que definió el artículo 86 de la ley 30 del 92. Gracias, presidente.